Ok, vamos a presentarles hoy día una herramienta, digamos, más funcional, más práctica y llevada en el sentido de poder elegir uno de los componentes que ciertamente nos provee de la funcionalidad para hacer todo esto que venimos viendo a lo largo de las diferentes presentaciones de quienes me han antecedido. Entonces, la idea y todo lo que nosotros ya conocemos es de que nuestra sociedad desde el año pasado ha ido sufriendo este embate de la pandemia. Eh, Hace un año exactamente decíamos en una reunión como esta que probablemente vayamos a una pandemia ahora en agosto del 2021. Más o menos por ahí andamos, ¿no? Pero lo más probable es de que vayamos a un tema de presencialidad el próximo año, ¿no? Entonces ya hay que ir yendo, caminando en ese esquema. Todavía tenemos algunos meses por delante que vamos a estar seguro en la virtualidad, que toda esta emergencia sanitaria nos ha llevado, ¿no? Nosotros tenemos ya poco más de un año tratando de darle continuidad a nuestra labor, a nuestra práctica docente, a través de esta llamada enseñanza remota digital de emergencia en una primera instancia, y ahora ya con las cosas más, digamos, asentadas, con las cosas más pensadas, con la práctica misma a la cual nos ha llevado esta situación emergente, a tratar de sobrellevar en una primera instancia estas distancias físicas, geográficas y las distancias psicológicas, transaccionales, ¿no? Y en el interín nos hemos topado con un sinnúmero de software, ¿no? Un sinnúmero de programas que en realidad son herramientas, algunas más flexibles que otras, algunas más rápidas de aprender, algunas con una curva de instalación, aprendizaje, etcétera, distribución, no solamente para nosotros, sino para nuestros estudiantes sobre todo, que ahí están. Entonces, una de las cosas que siempre hemos dicho es de que desde un inicio no hay que planificar mucho y planificar, planificar, planificar. Hay que seguir este ciclo de mejora continua con respecto al uso que le demos a las herramientas. Son eso, son herramientas, ¿no? Y un poco que cuando hemos comenzado a hacer el tema de ir a la práctica docente con estas herramientas digitales, cuando nos hemos ido a la virtualidad, que a todos nos agarró de sorpresa, algunos podían conocer más que otros docentes, quiero decir, profesores, algunos han tenido una forma mucho más rápida de implementar sus soluciones informáticas para la práctica virtual, otros no, otros se han tomado más tiempo, algunos están saliendo de un aprendizaje reciente, otros le han dado continuidad a un aprendizaje ya hecho. La cuestión es que hay un sinnúmero de herramientas, ¿no? Hay que tratar de asociar nuestra práctica con estas herramientas. Entonces, la idea, bueno, ahí tengo un ejemplo, por ejemplo, de una rúbrica a la cual estoy asociando algunas herramientas que, como ejemplo, ¿no? Se utilizan en el Google Classroom, ¿no? En esta suite de educación, ¿no? Entonces, si yo quiero tener exposiciones, puedo utilizar el Google Meet o puedo utilizar el Zoom como ahora. Si quiero hacer algunas integraciones de video, el YouTube, donde estamos ahora también asociados todos para vernos. O si quiero tener presentaciones en línea, el Google Slides, si quiero trabajar una pizarra interactiva para exposiciones, el Google Jamboard, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión acá es tener cierta noción de cómo ir asociando estas herramientas a mi práctica docente. Entonces, ante esta avalancha, digamos, de software, de programas informáticos, de plataformas, lo primero que hay que hacer es, obviamente, hay que reconocerlas, hay que conocerlas y hay que tratar de trabajar sobre una aplicación, ¿no? Entonces, sobre una categorización, mejor dicho, ¿no?
Entonces tenemos un sinnúmero de herramientas, pero algunas sirven específicamente para hacer comunicación sincrónica, o sea, es decir, digamos, un encuentro cara a cara, pero mediado por computadora, a través de internet, como Zoom, como Jitsi, como el Google Meet mismo, etc. Otras ya más específicas, alguna derivada de la empresa y que las utilizamos para temas educativos, y que se han denominado sistema de administración de aprendizaje o Learning Management System, y que no solamente permite tener las clases, hacer la evaluación, poner tareas, etcétera, etcétera, sino que además, y una cosa muy, muy importante, es la analítica de aprendizaje, ¿no? Todos los datos que se pueden sacar de estas plataformas que nos ayuden a seguir mejorando nuestra práctica docente. Entonces, los más conocidos probablemente y los más utilizados, Microsoft Teams, y esta suite de Google, el Google Classroom, que con una serie de herramientas las integra y nos permite tener nuestras clases a través de Internet. Otro de los grandes jugadores es Moodle, Edmodo, que es una herramienta que siempre aconsejo darle una mirada, y Canvas, ¿no? Canvas es probablemente la que está teniendo ahorita todo un desarrollo y que se utiliza en diferentes universidades, instituciones educativas de diferentes niveles, ¿no? Es gratuita, es muy flexible, etcétera, etcétera, y es muy fácil de aprender. Hay algunas herramientas de interacción, el Mentimeter, el Doodle, a White Whiteboard. Entonces, hay una serie de software. La cuestión, como les decía, es tratar de reconocerlo de alguna manera, tratar de establecer para qué sirve, ¿no? Por lo menos eso. De repente no saberlas utilizar del todo, por lo menos tener digamos, un espacio ahí de reconocimiento de los diferentes entornos informáticos, plataformas y software. Y sobre todo hay que tener en cuenta que son eso, son herramientas, ¿no? Esto no debe centrar nuestra práctica docente, todo lo contrario, ¿no? Estas herramientas que ven son plataformas de apoyo a la investigación, seguro las conocen, Core, Zotero para gestión bibliográfica, Mendeley igual, la referencia y ResearchGate para ver artículos científicos o publicaciones científicas de Latinoamérica, en el caso de la referencia. Tienen el Turnitin, que sirve para ver cuestiones de copia y pega en los trabajos de nuestros estudiantes. El PSP y el RStudio, que son suites para estadística, totalmente gratuitas, y es otro tema. Hay que ver cómo va el presupuesto de nuestro entorno laboral, qué tipo de convenios podrían haber para tratar de explotar estas herramientas. En gestores de trabajo de equipo está el Trello, Stormboard, Asana y Kanban-Ice. Se lo dejo ahí, denle una mirada. Trello es muy interesante y es gratuito además, y nos permite, por ejemplo, ¿no? En aquellos equipos que están trabajando sobre un proyecto de investigación, nos permite manejar cómo van los estados de avance de sus proyectos, de los trabajos que hacen, y en líneas generales se pueden utilizar. Fíjense, todas estas herramientas, estas cuatro, provienen de la empresa, ¿no? Sin embargo, que no son propias de la academia, pero que sin embargo se pueden adaptar y se pueden manejar sin ningún problema en nuestras clases. Hay una cosa que todavía está pendiente y que ahora se está haciendo un poco más con estos estudios que nos acaban de presentar, con una serie de investigaciones a nivel mundial. ¿Qué tanto se están utilizando las redes sociales para usos educativos, ¿no? Hablamos de Facebook, hablamos de WhatsApp, de Instagram, ¿no? Edmodo, les decía, es un LMS, es un gestor de aprendizaje, pero que básicamente se maneja como una red social, ¿no? Eso es muy interesante, y además se puede conectar con WhatsApp, con Facebook. Muy, muy, muy interesante. Además, tenemos la posibilidad de integrar el tema de video, ¿no? Como les decía, YouTube, Vimeo, etc. Entonces, hay una serie de nuevas tecnologías que a lo largo de todo estas jornadas se han ido mencionando. La ciencia de datos o Big Data, que trae atrás todo lo que es analítica, todo lo que es analítica de aprendizaje, etcétera, la educación asistida
por inteligencia artificial, machine learning, etcétera, el 3D o impresión 3D en casa, cada vez esto es más barato, dentro de poquito a poquito, seguro podremos acceder de una forma mucho más barata a la impresión 3D en casa. Esto es interesante porque permite de alguna forma, para aquellos, por ejemplo, que estudian alguna ingeniería, ¿no? Se puede intercambiar los planos y realizar partes y piezas en la computadora en tercera dimensión, armarlas en la casa, etcétera, etcétera, y puede reemplazar de alguna u otra forma los talleres que podríamos tener de forma presencial, ¿no? Blockchain también, en el tema de grados, de ver la seguridad de la data personal, etcétera. Y una de las tecnologías sobre la cual seguro vamos a tener mucha información en los próximos años, en los próximos meses diría, es la realidad inmersiva, ¿no? La realidad virtual más la realidad aumentada, una cuestión digital con una capa encima de algún tipo de conexión a través de internet, etcétera, etcétera, ¿no? Una porción de la realidad que le ponemos una capa digital encima para poder interactuar con ella. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, estas tecnologías de interacción inmersiva, yo creo que han venido para quedarse y para ayudarnos en algo que ha sido seguro, y para todos ustedes también, uno de los principales problemas o dificultades que ha habido o que hay, ¿no? En esta emergencia sanitaria, ¿no? El tema de los laboratorios, el tema de las prácticas con herramientas, el tema de hacer esto de forma virtual. Entonces, por ahí yo creo que hay mucho que explorar. En ese sentido, y no me voy a cansar de siempre recomendar esta herramienta que es Flup, es una herramienta gratuita que sirve para poner esa capa digital de la cual les decía a la calificación de algunos trabajos escritos, ¿no? Entonces el estudiante toma una foto, por decir, de un trabajo realizado a mano en su casa, con un teléfono, y lo envía a una dirección a través de Flup, se convierte en una pieza ya digitalizada, lo que tenemos aquí, y sobre esta pieza digitalizada el profesor puede comenzar a hacer su calificación. Pero no solamente eso, todos los comentarios que se hacen pasan a formar una especie de red social interna, ¿no? Asociada a una clase, asociada a los estudiantes, y que luego los estudiantes a su vez pueden comenzar a interactuar a través del teléfono. Es muy interesante. Yo les recomiendo que las prueben. Y fíjense, un papel, o sea, una porción de la realidad, con una capa digital encima, que la pondría en este caso este software, y sobre esa capa digital una suerte de interacción mediada por computadora a través de las redes, ¿no? A través de internet. ¿Qué necesito? Bueno, básicamente un teléfono con cámara que tenga disponibilidad de internet y la posibilidad de instalar la aplicación, que nuevamente repito, es gratuita. Entonces, ahí le dejo la dirección. Bueno, todo esto es una introducción para presentarles la herramienta que realizamos en realidad a inicio de este año y que pretende ser utilizada de una forma muy sencilla para poder elegir una herramienta digital. Y ojo, la idea de este Canvas Educación 4.0, que es lo que les presento ahora, es centrar el proceso de aprendizaje en el estudiante, en lo que yo quiero hacer con él, en lo que yo quiero utilizar esta herramienta. Es decir, un poco, inicialmente, en medida de esta emergencia sanitaria, hemos hecho un poco al revés, ¿no? Buscar la herramienta rápidamente y tratar de implementarla sin detenernos a pensar si el estudiante qué necesidades tiene, si se va a poder conectar. Ahora lo veíamos en la presentación anterior. De nada vale si yo llevo una virtualidad, si una herramienta virtual y nuestros estudiantes no pueden acceder a esto. Entonces, la idea es esa. Entonces, para que ustedes conozcan un poquito más esta herramienta, quiero mostrárselas aquí. Ok, entonces, tenemos
Voy a hacer un ejemplo, bueno, acá docente, le vamos a poner Luis Barrera. Es una hojita, una carita, pero se van a dar cuenta que me permite darle orden a las elecciones que yo estoy haciendo con respecto a este proceso, digamos, de aprendizaje con nuestros estudiantes, proceso mediado. Y una cosa adicional, ojalá que vayamos a la presencialidad pronto, pero la universidad y las instituciones educativas en general seguro no van a perder esta porción de virtualidad. Por lo menos eso es lo que esperamos todos, ¿no? Y que estos 2 años, digamos, de pandemia hayan servido para adelantar o avanzar en los procesos de virtualización de nuestras instituciones. Asignatura, bueno, vamos a ponerle cualquiera en realidad, ¿ok? Digamos que vamos a, el punto clave del Canvas, en este caso, que vamos a utilizar, es un aspecto de evaluación. Evaluar los trabajos escritos de nuestros estudiantes. Y así de sencillo. ¿Cómo me comunicaré con mis estudiantes? A través del móvil, utilizando internet, internet, ¿no? Etcétera. ¿Qué características necesito encontrar en la herramienta? Bueno, una herramienta que provea algún tipo de retroalimentación en el proceso de evaluación. Ok, conozco cómo utilizar la herramienta, digamos que sí, parcialmente, podría practicar con algunas nuevas opciones. Estoy llenando el Canvas solo como un ejemplo y luego obviamente lo pondré a su disposición. ¿Qué tiempo tengo para iniciar su uso? Digamos que 3 semanas. Es importante porque me va a dar el tiempo que tengo para hacer las coordinaciones del caso, ¿no? Y para aprender, si es que no la conozco, ¿no? ¿En qué dispositivo se utiliza la herramienta? Bueno, móviles, ¿no? Ahí en laptops. Computadoras personales, etc. ¿Es necesario algún dispositivo adicional u opcional? ¿Alguna cámara, algún digitalizador, una tableta, algún actuador, algún dispositivo multimedia adicional? Pues en este caso no. Si ya tengo el móvil, con eso es suficiente. Ok, y entonces acá puedo, con esta hojita, con esta herramienta, puedo comenzar a jugar con las herramientas, ¿no? Ya tengo, perdón, acá me equivoqué, parcialmente, ya está. Entonces, acá puedo comenzar a jugar con las herramientas, ¿no? O sea, de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a la investigación que pueda hacer en internet, de acuerdo a la información que me provee un colega, yo puedo tener tantos Canvas como herramientas CREA y luego las comienzo digamos, a caracterizar de acuerdo a lo que estamos viendo y puedo tomar una decisión que generalmente tiene que ver con inversión, que generalmente tiene que ver con conocimiento, que generalmente tiene que ver con cómo usarla, con qué dispositivos, etc. Puedo tener un software que es muy interesante, pero necesito, por decir, una tableta digitalizadora, que no todos los estudiantes tienen. Entonces, no elijo esa, elijo otra que tenga los dispositivos de común uso de nuestros estudiantes. Entonces, digamos que voy a utilizar esta herramienta que les presenté hace un ratito,
Flup, para hacer la presentación. La página es flup.edu.congro o .org. Bueno, la versión es la versión 2021, la licencia es gratuita. Hay algún tipo de capacitación dentro de la página web, hay algunos ejemplos. Que me podrían ayudar. ¿Qué inversión en líneas generales para utilizar esta herramienta para esta situación que he puesto en el centro, en el cuadrado anaranjado, para saber cuál es mi punto clave, para evaluar los trabajos escritos de nuestros estudiantes? ¿Qué tipo de inversión necesito? La herramienta, en este caso, es gratuita, cero. Capacitación, hay internet, hay en la misma página web, será cero también. Dispositivos, bueno, si ya tengo el móvil, si tengo la laptop y estoy seguro de que mis estudiantes pueden acceder a un móvil, a una conexión y señal de internet, no hay ningún problema. Probablemente sea cero o un costo muy bajo. Entonces, para esta herramienta, el costo total de aplicación para evaluar los trabajos escritos de nuestros estudiantes va a ser cero. Es probable que si yo reemplazo aquí con otra herramienta, el costo, o sea, derive en algún tipo de costo. El ejemplo que estoy haciendo es muy nimio, pero muy simple, pero la idea es que más o menos vean ustedes cómo se puede utilizar este pequeño canvas. Entonces, en la contingencia, y acá siempre es el plan B, ¿no? Siempre hay que tener un plan B. El plan B es la acción que debería tener lista en caso existan algún tipo de dificultades o uso con una herramienta específica. Entonces, ¿qué contingencia? Por ejemplo, que no haya esta herramienta Flup, utiliza una plataforma que es propia. La plataforma se cae. Plataforma, digamos, se va offline, ¿no? Fuera de línea. Se apaga la plataforma. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué acción debería tomar ante esto? Comunicar a mis estudiantes digamos, la situación, ¿no? ¿A través de qué? Utilizando, puede ser email, y si no hay email, algo mucho más rápido, el WhatsApp, no, así es. Ok, etcétera. Entonces, fíjense que es una herramienta muy sencilla. La idea es tener cierto grado de planificación con esta herramienta y está hecha de la forma más sencilla posible para que pueda ser utilizada. ¿Y por qué no teníamos esta herramienta hace un año? Bueno, lo estábamos haciendo. Pero la idea es tenerla acá y tratar de utilizarla. Ahora se la brindamos. Ok, en líneas generales, este es el Canvas. Regresa a la presentación. Regresa a la presentación. Como se dan cuenta, he tenido una aproximación desde este cuadrante anaranjado, viendo qué medio utiliza esta herramienta. O sea, primero determinar qué es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con mis estudiantes? Revisar sus trabajos escritos. Luego el medio, internet, una comunicación móvil, etc. ¿Qué característica debe tener esa herramienta? O sea, ¿qué debe hacer? O sea, no me estoy fijando primero en la herramienta, sino en las funciones que yo necesito. Luego, si la sé utilizar o no, en qué plazo tengo para implementar esta situación, o sea, qué plazo tengo para hacer este proceso que lo he puesto como punto clave, qué dispositivos necesito, sobre todo los adicionales, porque esto descartaría el uso de alguna herramienta,
que sí lo necesite, o sea, que necesite un dispositivo adicional especial. Luego ya comienzo a determinar, a buscar qué herramienta cumple con todas estas características que tengo acá arriba, veo la inversión en general, establezco algún tipo de manejo de riesgo, ¿no? De contingencia, de alguna emergencia, cuando esta herramienta no pueda ser utilizada, y tengo de alguna u otra forma cierto grado de discernimiento con respecto a lo que yo quiero hacer con esta herramienta, qué herramienta puedo utilizar, y como les decía, si utilizo varios canvas, es una hojita solamente, puedo tener la capacidad de tomar la decisión informada de qué herramienta puedo y debo utilizar, y sobre todo en qué momento, ¿no? Bajo qué circunstancias. Toda vez que nuestros estudiantes tienen diferentes características, diferentes expectativas con respecto a lo que nosotros vayamos haciendo en su formación. Entonces, resumiendo, planificar, planificar y seguir planificando, eso es lo que siempre aconsejo. Hay que centrarse en el proceso de aprendizaje. Es decir, las herramientas son un medio, no es un fin, ¿no? El proceso de aprendizaje es el fin, ¿no? Explorar las necesidades de los estudiantes, siempre, siempre, siempre hay que explorar las necesidades, hay que ver cuántos se pueden comunicar, cuántos estudiantes, quiero decir, quiénes no, qué medios utilizan, etcétera, etcétera. O sea, tener conocimiento de qué es lo que tienen y qué no. Muchas de las dificultades que se ha tenido con esta situación de emergencia justamente ha sido porque una buena proporción, por lo menos acá en mi país, una buena porción de estudiantes no tenían cómo comunicarse con sus instituciones educativas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que explorar el entorno mismo de los estudiantes, ¿no? No solamente ver qué necesidades tienen de aprendizaje y cómo puedo suplirles, o sea, cómo puedo darles, cubrir esas necesidades, sino además hay que analizar, como le decía, el entorno, ¿no? En el caso peruano, que es, tenemos una geografía muy diversa, tenemos diferentes planos geográficos, entonces cada situación es diferente, ¿no? Y yo estoy seguro que en nuestros países en Latinoamérica sucede lo mismo, ¿no? Cada geografía trae sus propios matices, ¿no? Y dependiendo de esto, los estudiantes que estén en cada una de estas zonas geográficas también deben ser atendidos de alguna forma específica. Centrar su práctica en el estudiante siempre, ¿no? Nuevamente, las herramientas son medios, no son fines. El fin es el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y por lo tanto hay que centrar su práctica, nuestra práctica en ellos. Y hay que practicar con la herramienta, eso es parte de la planificación, ¿no? Muchas veces nos sucede, a mí particularmente me ha sucedido, es que vamos a utilizar la herramienta por primera vez y pensamos, bueno, ya lo que venga, ¿no? Vamos a ver cómo sale, ¿no? No, pero ahí hay un tema que hay que cogerlo con pinzas, que hay que tener mucho cuidado, que tiene que ver con la satisfacción del estudiante, ¿no? Podemos utilizar una herramienta que no está del todo bien aprendida por nosotros mismos y le quitamos, le rompemos el grado o capacidad de tener cierta empatía con esa herramienta al estudiante, ¿no? Y jamás la vuelve a utilizar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y finalmente, hay que prepararse para la vuelta a la presencialidad, ¿no? O sea, eso es inminente, ojalá es inminente, probablemente muy, muy pronto todos estemos con cierta seguridad sanitaria y con las vacunas puestas, retornando a la presencialidad. Ahí tienen un registro para el tema de enviarles este Canvas. Ahora se los paso por el interno, el enlace, y nada, nuestros estudiantes deben aprender, pero hay que preservar la vida, ¿no? Hay que seguir preservando la vida, ¿no? Protéjanse, protejámonos, y muchísimas gracias.